Para continuar, ahora de ovario vamos a pasar a cervix y vamos a tener a la doctora Katina Robinson. Realizó su doctorado de medicina en la Universidad de Pittsburgh. Es profesora asistente de ginecología obstetricia en la Escuela de Medicina Warren Albert de la Universidad de Brown. Es ginecóloga oncóloga, actual directora de la Clínica Colposcópica y de la Clínica de Salud Sexual de la Mujer en el programa de oncología del Hospital de Rhode Island. La doctora Robinson ha sido miembro de la División de Oncología Ginecológica en el Hospital de Mujeres e Infantes de la Universidad de Brown desde el año 2009. Sus investigaciones y trabajos clínicos se enfocan en cáncer en mujeres, calidad de vida, diferencias raciales y prevención. Es miembro de distintas sociedades, entre las que se destacan la Asociación de Oncología Ginecológica de Nueva Inglaterra y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Recibamos a la doctora Katina Robinson con el tema cáncer cervical, ¿dónde estamos hoy? Doctora. Thank you so much for having me here today. I'm very excited to let you know. Gracias por tenerme aquí hoy y saber que estoy entre estos brillantes que están en la mitad. He trabajado mucho y aprendido mucho. Voy a hablar uno de los cánceres que creo que es realmente importante, obviamente no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Vamos a hablar de cáncer cervical y dónde estamos hoy. Vamos a ver realmente al cáncer, del cáncer cervical, del cuello. No puede verse diferente quizás para cualquier. El cáncer cervical tiene muchas diferentes caras, pero sigue siendo un gran problema. Vamos a hablar de vacunación y si debemos vacunar o no y qué está saliendo en ese sentido. Vamos a hablar de realmente de hacer estudios de tamizaje y qué estamos aprendiendo. Vamos a hablar de lo que es tamizaje, qué tipo de tamizaje tenemos y si debemos hacer más tamizaje y qué utilizar. Vamos a hablar de tratamiento, vamos a hablar mucho de los diferentes tipos de tratamiento disponibles para cáncer de cuello uterino, cosas que hemos aprendido. No hemos aprendido tanto como cáncer ovárico porque allí hay mucho más investigación, pero vamos a hablar del futuro, en qué estamos, dónde nos dirigimos, dónde va a estar el cáncer de cuello uterino. Esperamos que algún día desaparezca totalmente, pero de lo que quiero hablar realmente, que yo creo que es la parte importante del cáncer del cuello uterino, es el cáncer de la cervix. ¿Debemos hacer más o debemos hacer menos? Y yo creo que cada vez que hablamos de prevención, tamizaje, tratamiento de cáncer de la cervix, esa es la gran pregunta y hay una respuesta diferente para cada uno. El cáncer de la cervix sigue siendo un gran problema mundialmente. Esto es chocante porque hay pocos cánceres que nosotros entendemos tan bien como el cáncer de la cervix, como ocurrimos. Sabemos qué causa el cáncer de cuello uterino, lo sabemos desde hace décadas, pero lo seguimos viendo mundialmente. La diferencia entre países es sorprendente. En la República Dominicana el cáncer de la cervix, ustedes saben que este cáncer es tan prevalente. Es el segundo cáncer más frecuente y prevalente en la mujer en República Dominicana. Se diagnostican 1.500 mujeres con cáncer cervical cada año, pero está afectando a las jóvenes. Para la mujer joven es el cáncer más común en nuestra juventud y es importante en lo que tenemos que concentrarnos y tratar de mejorar. ¿Cuál es la mejor manera para mejorar la situación del cáncer? Prevención. La prevención es lo que los oncólogos queremos hacer. Podemos salvar muchas vidas. Sabemos que el cáncer cervical está causado por el HPV. Hay muchos tipos del herpes virus, unos 15 tipos de ellos. En los Estados Unidos hay muchos estudios que ven cuán prevalente es el HPV
y estimamos que aproximadamente el 75% de la población está infectada. Probablemente es un estimado burdo. Probablemente todo el mundo ha tenido alguna prevalencia del virus del papiloma. La prevalencia en República Dominicana no está reportada. En el Caribe se estima que aproximadamente el 16% de las mujeres tienen los dos tipos más oncogénicos, el 16% de las mujeres, y sabemos que es responsable del 16% de nuestros cánceres de la cervix. Tenemos 3 vacunas disponibles. En 2006 vino la primera Gardasil aprobada en los Estados Unidos para uso. Esta protegía contra 4 tipos, de los cuales 2 son oncogénicos. Cervarix solamente protegía contra el 16-18 y ahora Gardasil nuevo ha sido aprobada en los Estados Unidos y ha sido disponible últimamente, y esta protege contra el 90% de los cánceres de la cervix contra el 70%, porque agrega 5 tipos oncogénicos de papilomavirus. Ahora hay otro tipo de vacunas, incluyendo más de los tipos oncogénicos. Así que en algún momento llegaremos a un 100% de protección. Ahora, ¿cómo vamos con la vacunación? Si vemos la vacunación globalmente, vemos que hay muchos programas que han comenzado, algunos en existencia en los Estados Unidos. Tiene por décadas, recomendamos dársela ahora a las niñas comenzando a los 9 años. Se lo damos más o menos a las 11 cuando han salido ya de otras vacunas. Así que en los Estados Unidos se los recomendamos a los varones y a las hembras, y actualmente todavía vemos tasas de vacunación que podría ser 40% entre los varones, números muy bajos a un país donde tenemos la vacuna desde hace más de una década. Yo debo decir que Rhode Island realmente es en la República Dominicana. Yo sé que en el 2014 comenzó una vacuna nacional de papilomavirus. No pudimos encontrar las cifras de cuántos han sido vacunados a la fecha, pero es obvio que tenemos que seguir mejorando. ¿Por qué nos vacunamos? Obviamente cuesta dinero, pero ¿cuánto dinero? Actualmente en los Estados Unidos aproximadamente son $100 por inyección. Estamos tratando de hacer que baje. Hay muchos estudios que si puede uno bajar simplemente a una sola inyección, necesitamos 3 dosis, y quizás es cierto y solamente podríamos reducir el costo. Pero el costo del tratamiento del cáncer de la cervix es muy costoso: radiación, quimioterapia, cirugía, y eso se estima que es aproximadamente $40,000 por paciente sin recurrencias. Es importante que nosotros tratemos de prevenir. ¿Debemos hacer más o debemos hacer menos de prevención? Claramente la prevención es más. Ahí está el futuro. Esto es lo que debemos hacer, y espero que en algún momento los niños dicen: yo no he conocido nunca a alguien que tenga cáncer de la cervix. Eso es lo que quisiéramos y debemos hacer. Pero mientras tanto no hemos hecho eso. Necesitamos hacer tamizaje. Y no estamos protegiendo contra el 100% del virus de papiloma que cause cánceres. Hay un 10% de cánceres que no están protegidos aún con la nueva vacuna monovalente. ¿Cómo vamos a tamizar? Hemos estado haciendo tamizaje de cáncer cervical por unos 80 años, es mucho tiempo. Y recuerdan el mapa global, cuánta gente todavía tiene cáncer de la cervix. No hemos hecho todavía. Comenzamos con realmente con frotis de PAP, luego comenzamos usando HPV, y hoy en día estamos utilizando pruebas de el mensajero de RNA para el papilomavirus, mucho más. Hay un tiempo comparando la citología de base líquida, vemos que la HPV es mucho más sensible, o sea que es una prueba de tamizaje mucho mejor que utilizar la citología. Los Estados Unidos
en el 2014, me parece, no me doy cuenta realmente que hace apenas 2 años desde que fue aprobado esta forma de tamizaje para mujeres que solamente teníamos más de 25 años, porque veíamos tantas mujeres que tenían papiloma virus joven que no tenían ningún problema. O sea, estábamos haciendo sobre tamizaje. En los Estados Unidos las guías han cambiado. En muchos años estamos viendo más cambios en los años venideros, pero actualmente recomendamos que las mujeres por debajo de los 30 comience el tamizaje a los 21 y que le hagan citología solamente cada 3 años y que después de los 25 se haga la prueba del papiloma y de 30 a 65 que se haga la citología, que se haga la coprueba, citología más HPV, o sea, papiloma, virus. Hay diferencias en todo el mundo, pero puedo encontrar en República Dominicana, y ustedes quizás lo saben mejor que yo, que se está haciendo una prueba anual con citología y que se está comenzando a incorporar la prueba del virus del papiloma. La prueba del papiloma solo se recomienda hacerlo cada 3 años y preferiblemente para las mujeres de más de 40 hacerlo cada 10 años. Y las mujeres realmente con 2 pruebas en su vida pueden realmente reducir la proporción de cáncer. La pregunta es realmente difícil de si debemos hacer. Claramente necesitamos hacer más tamizaje, pero en los Estados Unidos decididamente estamos yendo hacia ir menos. Estamos haciendo más daño, haciendo más que menos, haciendo que la mujer tenga que pasar por tantas colposcopías. Y estamos tratando de ver realmente a quién debemos hacerle el tamizaje y cuándo, cómo. Ahora vamos a llegar al cáncer de la cervix y esto es ahí lo que hacemos día tras día y esto es lo que vemos. Vemos mujeres todavía afectadas con cáncer de la cervix. Necesitamos mejorar de cómo tratamos. Es interesante porque tiene tantas estadios clínicos y es claramente muy prevalente en muchos diferentes países que no tienen todos los recursos disponibles. O sea, ¿qué hacemos? Estadiaje clínico, pero cuando hablamos de tratamiento no es eso lo que importa, porque a fines de pronóstico no hay tanta diferencia, o sea, tal vez como nódulos linfáticos positivos. Tenemos que pensar en esto de diferentes maneras, tal como la distribución de la enfermedad. Y cuando hablamos de tratamiento voy a dividirlo en estos grupos. Aquellos que tienen enfermedad clínicamente localizada, enfermedad temprana, o otras que tienen enfermedad localmente avanzados y otros que tienen enfermedad metastásica o recurrente. Primero vamos a hablar cuáles son las opciones de tratamiento y qué hemos aprendido y qué esperamos aprender para ese grupo que tiene la enfermedad clínicamente localizada. Una de las primeras cosas que hacemos típicamente y recomendamos, y hay muchos datos de estos estudios de imagen, particularmente cuando hacemos imágenes de mujer con cáncer de la cervix. La mayor parte de las imágenes no se permiten en la estadía clínica. Igualmente, las tomografías es muy útil para ver cualquier enfermedad metastática. El MRI es mejor cuando estamos tratando de evaluar el tumor y si quiere ver cualquier invasión al recto o a la vejiga. Puede ser igualmente la involucración paramétrica. Y luego la tomografía por emisión de positrones es muy útil en cáncer avanzado, pero todavía no es tan sensible como la cirugía para evaluar particularmente el área el tratamiento del cáncer cervical implica típicamente la cirugía y o radiación con quimioterapia. Vamos a hablar de cuándo y cómo hacemos cada una de estas. A principio, en la etapa temprana, aquellos que son enfermedades clínicamente localizadas, recomendada históricamente desde hace tiempo, así la histerectomía radical ha sido la norma de oro.
ahora hacemos con técnicas mínimamente invasivas. Hay muchos tipos de técnicas mínimamente invasivas. Esta es una cirugía robótica con el Da Vinci, la laparoscópica, muchas cosas es el no detección del nódulo linfático centinela. Ya no es la norma básica de atención, solamente lo hacemos una intención como protocolo. Hoy todavía llevamos a hacer dependiendo de las necesidades clínicas, inyectamos un tinte antes de comenzar la cirugía a la cervix a las 3 y a las 9, o sea, en los extremos 3 y 9, o tratar de ver diferentes múltiples tipos de tecnología tras la paroscopía. Y puede ver aquí los nódulos linfáticos se iluminan con fluorescencia verde y podemos sacar solamente el nódulo centinela y no tener que alterar mucho. Los nódulos centinela se identifican muy frecuentemente en todos los Estados Unidos. Los estudios se identifican más o menos el 93% de las veces. Muchas veces los encontramos solamente en un lado, no es bilateral y hacemos la disección completa en solo un lado. Es una prueba sensible de 93% para detectar la enfermedad metastática y utilizamos también ultraestadiaje para cortarlo en, vamos a decir, buscando células tumorales aisladas. Igualmente para tumores pequeños de menos de 2 centímetros tenemos una sensibilidad de prácticamente el 100%. Es ahí donde vamos a encontrar la mayor utilidad en utilizar el nódulo centinela en este particular grupo, pero mucho hay que aprender de las cosas que estamos encontrando y no sabemos qué hacer. Es que estamos encontrando tumores aislados en la enfermedad micrometastática y no estamos perfectamente seguros qué no significa eso. Y eso es lo principal que nosotros veríamos con un nódulo positivo sin utilizar ultraestadiaje. Ahora, aquellas mujeres que quieren retener la fertilidad, es muy importante porque, como ya dijimos, muchas de las mujeres que se les diagnostica el cáncer de la cervix son mujeres jóvenes. Podemos hacer algo para preservar la fertilidad. Cuando yo comencé a estudiar eso, no se hacía frecuentemente, hacíamos una histerectomía radical en esas mujeres. Pero según seguimos, comenzamos a ver que cuando hay una enfermedad de bajo riesgo, estadiaje y A11, hacíamos una conización cuando teníamos una A1 con baja involucración vascular. Digamos, es suficiente hacer un cono o una radical traquelectomía, no. Claramente en los Estados Unidos estamos entrando cada vez a la prueba GOG 278. Esa es una de las cifras que habló el doctor anterior. Este estudio es el GOG 278, analiza a las mujeres de bajo riesgo con cánceres de cervix de menos de 2 centímetros, menos de 10 milímetros de invasión, y lo que se está recomendando en este estudio que usted puede tener un cono, haciendo un cono con los nódulos pélvicos y no una histerectomía radical. Eso básicamente basándose en un estudio amplio con involucración del paramétrica y se hizo para menos de 10 milímetros de invasión. Este estudio, el principal resultado es la calidad de vida, no es de hecho lo que es sobrevida general. No está diseñado para detectar eso, simplemente estoy diciendo que en este estudio que realmente entendemos que está bien que en estas mujeres de más bajo riesgo no hacer una histerectomía radical. Y una vez que se termine esta prueba, creo que esto va a ser la norma de tratamiento en los Estados Unidos y creo que esto es algo que realmente vale la pena ofrecerle a las pacientes muy jóvenes. Así debemos hacer más o menos.
en este cáncer de bajo riesgo. Debemos hacer menos. Creo que realmente probablemente estábamos haciendo demasiado y creo que la histerectomía radical, si bien que es una hermosa cirugía y que es algo que nosotros queremos enseñar a la gente a hacer, quizás la hacemos con demasiada frecuencia y creo que vamos a ver esta reducirse en cifras. Ahora, aquellas mujeres que parecen tener uno de los de bajo riesgo, pero sin embargo tienen una de las características de más alto riesgo, que es realmente la invasión vascular con invasión profunda del estroma. Sabemos que ese es un tumor, tiene alto riesgo de recurrencias. En este grupo hacemos más. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos es la radioterapia adyuvante de radiación con o sin quimioterapia. La quimorradiación en este particular grupo se ha mostrado que baja a menores recurrencias, pero no diferencia en la sobrevida general. Actualmente estamos entrando a la GOG 263, que es un estudio randomizado de fase 3 de si debemos dar quimorradiación o simplemente radiación a este grupo particular de mujeres. Ahora, ¿qué me dicen del grupo de alto riesgo? Las mujeres que tienen enfermedad en otras tantas, en el parametrio, que tienen márgenes quirúrgicos positivos, nódulos linfáticos, y estos tienen más baja sobrevivencia y sobrevida. En este grupo la quimorradiación adyuvante realmente mejora la sobrevida. Este es el grupo que primero comenzamos a estudiar y saber que agregarle quimioterapia a la radiación era útil. Normalmente usamos cisplatina, utilizamos 40 a 50, y hay una diferencia. Hay otro tipo de quimioterapia que han utilizando a 60 hasta llegando a 65 Gray. Debemos estar haciendo simplemente quimorradiación o hay algo de papel para agregar otra quimioterapia coadyuvante, y tenemos otro estudio ahora mismo encaminado que es el GOG-RT-OG-724, que vemos si damos quimorradiación seguido con ciclos adicionales de carbotaxol y carboplatina. Esta respuesta vendrá después. Ahora, entonces, cuando nosotros hablamos de radiación y obviamente los oncólogos son expertos en radiación, pero podemos hacer mejor con la radiación. La radiación tiene mucha toxicidad y podemos nosotros reducir la toxicidad para la mujer usando la radiación, utilizando el IMRT. Se hace cada vez más popular y actualmente hay 3 pruebas comparando la IMRT con la tradicional radiación. Vamos a hablar ahora de aquellas mujeres que no son candidatas quirúrgicas, porque nosotros sabemos que no es la adecuada el tratamiento, que tienen situación avanzada. Yo creo que en general en todo el mundo sabemos que el tratamiento para estas mujeres con enfermedad localmente avanzada es primordialmente la quimorradiación. Se conoce desde hace muchos años. Se publicó este estudio en el New England Journal. Debemos hacer radiación de haz externo concurrentemente con cisplatino. Utilizamos los campos estándares que han sido descritos desde 1999 y la gente está tratando de evaluar mejores maneras para hacer esto con menos toxicidad, con menos radiación. Pero se muestra que la tasa de sobrevida era significativamente mejor dándole quimorradiación en este grupo. Es ahí donde estamos comenzando a pensar si debemos agregar quimioterapia a todo, y eso es lo que estamos pensando, que sigue surgiendo la pregunta más o menos, porque se lo dimos a todo el mundo y que hacíamos demasiado.
veíamos claramente una mejoría de la sobrevida de 73% contra 55%, o sea que realmente en este grupo es lo que debemos hacer. Pero vuelve la pregunta, ¿debemos hacer más? ¿Es suficiente? ¿Es la tasa de sobrevida que no es suficientemente alta? ¿No es la cifra que queremos ver cuando es su familia y la persona dice, tengo tantas posibilidades? Quizás es el caso donde más es lo mejor. Hay otro estudio, el GOG 274. Recuerden que el otro era 724. Recuerden esto. Cuando busquen pacientes para estos estudios en sus clínicas, es una prueba de fase 3 que si debemos agregar quimioterapia adyuvante, ya sea solo carboplantina o después de la radiación, excluye a aquellas mujeres que tienen alta involucración de los nódulos. Así que más o menos. Yo no sé. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que ver. Quizás debemos dar más de quimioterapia de ayudante, pero antes de saberlo, creo que no debemos saltar a hacerlo. Finalmente, el grupo que nosotros sabemos que es el más difícil de tratar, aquellos que tienen enfermedad metastática, donde la enfermedad ha salido de la pelvis y tienen enfermedad recurrente. En el cáncer de la cervix, la tasa de sobrevida de estas mujeres es muy baja. El primer estudio que ha mostrado algún tipo de mejoría es el GOG 240, que muestra que agregando bevacizumab para la quimioterapia mejora la sobrevida general. Fue publicada en el periódico de Nueva Inglaterra. Es un estudio que todo el mundo se sintió tan emotivo, pero realmente eran 4 meses de sobrevida. Y esta enfermedad, cuando se tiene el cáncer metastático, típicamente la expectativa de vida es 1 año, así que pasar de 13 meses a 17 meses era muy importante. E igualmente mejoramos igualmente en el tiempo que la mujer podía estar, pero no es suficiente. ¿Qué hacemos en el tratamiento de cáncer cervical metastático? Estamos usando cisplatina con paclitaxel y bevacizumab. Mejora la sobrevida general. Cualquier mujer que ya ha tenido quimorradiación y viene con una recurrencia y que ha tenido cisplatina utilizando carboplatina, es una alternativa que es prevalente y a veces tiene mucho menos toxicidad y particularmente toxicidad renal. Y después que una mujer ya ha visto esta primera línea de tratamiento, las opciones, muchas de ellas han tenido tasas de respuesta muy similar de aproximadamente un 20%. Normalmente son mujeres muy jóvenes y puede ser realmente un gran desafío. ¿Cuáles son las preguntas que quedan? ¿Qué podemos nosotros contestar del cáncer de la cervix en el futuro? La cirugía radical es necesaria. Yo no creo que es necesaria para mujeres con pequeño cáncer. Yo creo que podríamos cambiar la práctica y esperamos que eso sea algo que hagamos globalmente en los años venideros. Quimorradiación es mejor que la radiación sola. En aquellos que tienen enfermedad de riesgo intermedio, neoadyuvante, debemos dársela a aquellos que tienen alto riesgo o localmente avanzada. Hay 2 estudios para contestar esa pregunta. Y la pregunta, ¿el IMRT es mejor? Si uno ve los riesgos de todo esto, verá que hay una tendencia. Podemos nosotros comenzar a hacer un poquito menos. Podemos reducir la toxicidad y mejorar la calidad de vida de las mujeres con cáncer de la cervix, porque son mujeres jóvenes y esperamos que puedan vivir por muchos años, porque estos tratamientos causan muchos efectos colaterales y esperamos realmente mejorar la calidad de vida. La pregunta para mí, todavía necesitamos investigación en el área del cáncer de cuello uterino. Tenemos que tener mucho más investigación, necesitamos mucho, porque mundialmente es un gran problema, no tenemos tanta investigación como en cáncer de ovario, pero la investigación
donde debemos realmente concentrarnos más es prevención y vacunación. Tenemos una vacuna, sabemos que podemos reducir considerablemente el cáncer de cuello uterino y podemos prevenir un 90%. Eso es mucho y algún día llegaremos a un 100%. Gracias.